La reflexión y el estudio de esta tarde, esta noche, se llama la iglesia. Y para conocer qué es la iglesia, necesitamos entender el origen, la naturaleza, el carácter y la misión de la iglesia. Necesitamos conocer la importancia de la iglesia en la vida del hombre, ya que por medio de ella el evangelio es predicado y los creyentes son edificados para su crecimiento espiritual. La cita bíblica la leímos y se encuentra en Efesios capítulo 1, verso 22 y verso 23, que dice así la bendita y santa palabra de Dios: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios. Aquel que llena en todo. El estudio de la iglesia desde una perspectiva bíblica es sumamente importante, pues nos ayuda a clarificar algunos conceptos y nos ayuda a despejar dudas en cuanto a su naturaleza, misión, ministerio, ordenanzas y gobierno, para tener un mejor entendimiento y valorar la iglesia del Señor Jesucristo. Porque algunos grupos del mundo cristianos le dan poca importancia o nada a este tema. Han olvidado que el mismo Señor Jesucristo se identificó con ellas. Hechos capítulo 9, verso 5, porque Él dio su vida para fundar la iglesia. Efesios 5, 25. Y es necesario que nosotros recordemos el propósito de Dios es llevar a cabo sus planes a través de la iglesia. La verdadera iglesia tiene a Cristo como su Señor. La verdadera iglesia tiene a Cristo como su Señor y manifiesta entre sus miembros obediencia a su palabra y vive en comunión con el Espíritu Santo. Vamos a ver la naturaleza de la iglesia. Y el término iglesia es la traducción de la palabra griega eclesia, que significa una asamblea de personas. Podemos verlo en Hechos capítulo 19, verso 39. Y este término se deriva de dos palabras griegas, ek, que significa fuera de, y kaleo, llamar, lo que significa los llamados fuera de. Por lo tanto, la iglesia es una asamblea de personas llamadas por Dios. La iglesia es una asamblea de personas llamadas por Dios. Y Jesús eligió el vocablo griego eclesia. Podemos verlo en Mateo capítulo 16, verso 18 y capítulo 18, verso 17. Porque en el Antiguo Testamento el término equivalente en hebreo es kahal. Y esto significa asamblea. Del mismo modo, Jesús empleó la palabra eclesia o iglesia para designar al cuerpo que Él edificaría después de completar su obra aquí en la tierra, o sea, después de haber terminado su ministerio. El vocablo de eclesia aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento y se usa de la siguiente manera: para señalar el grupo de cristianos seguidores de Cristo. Aclaro, cristianos seguidores de Cristo. Eso es lo que quiere decir cristianos.
no seguidores de otro ídolo, es Cristo, el Señor y Salvador, que se reúne en una casa o una iglesia en casa. Romanos capítulo 16 verso 23 y Primera de Corintios capítulo 16 verso 19. Designar un grupo de fieles que se encuentran en un determinado lugar. Hechos capítulo 11 verso 26 y Primera de Corintios 11 18. Indica un grupo de iglesias. Hebreos capítulo 9 verso 31. Ejemplo, la iglesia de Judea, de Galilea y de Samaria. Se refiere a las iglesias de todo el mundo. Primera de Corintios capítulo 10 verso 32, capítulo 11 verso 22, capítulo 12 verso 28 de Primera de Corintios. Esto hace referencia a todo el cuerpo de fieles de todos los tiempos. Efesios capítulo 1 verso 19 al 20, capítulo 3 verso 10 y verso 21. Y por último, Colosenses capítulo 1, verso 23 y verso 24. Los atributos de la iglesia es, número 1, unidad. La unidad de la iglesia se cumple principalmente en el sentido espiritual. Esta unidad interna implica que todos los creyentes participamos de la misma fe. Formamos un solo cuerpo. Crecemos bajo la misma esperanza y marchamos hacia un glorioso futuro, guiados por el mismo Dios y Padre. Efesios capítulo 4 verso 3 al 6. Esta unidad debe de expresarse en forma externa, visible. Juan capítulo 17 verso 11 y verso 21 y Primera de Corintios capítulo 12. A través de nuestra doctrina y conducta diaria, en adoración, en participación de los mismos sacramentos. 2. Santidad. La iglesia es santa debido a la obra de Cristo. Hebreos capítulo 13 verso 12. Por lo tanto, la iglesia es una comunidad de santos. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. La santidad de la iglesia se manifiesta en una separación del mundo y su plena consagración a Dios, exclusivamente a Dios. Juan capítulo 17 verso 15 al 19 y Primera de Pedro capítulo 3 verso 15 al 17. Esta santidad debe reflejarse en la vida diaria del creyente todos los días. Efesios 5 verso 27, Primera de Pedro 2:4 y Tito 2:14. Universidad. La iglesia invisible es la verdadera iglesia universal. Es el cuerpo místico de Cristo que reúne a todos los creyentes auténticos de cualquier tiempo y en cualquier lugar o de cualquier lugar. Hebreos capítulo 12 verso 23, Mateo 6 verso 18, Efesios 3 y verso 20 y 21. Esta iglesia es la que participa en la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19 verso 6 al verso 9, que leyó Celina y nos compartió y oró precisamente por esa iglesia. Esta iglesia
es la que va a participar. Nosotros tenemos que participar en la cena de las bodas del Cordero después del arrebatamiento. Esta iglesia, nosotros. 4. Localidad. La iglesia local es otra de las características de la iglesia de Cristo y está compuesta por creyentes identificados como un cuerpo constituido que adora a Dios en una localidad específica. Romanos capítulo 16 verso 1 y Colosenses capítulo 4 verso 16. Es fundamental, importante para el creyente identificarse con una iglesia local y estar comprometido con ella en su vida y misión. Hebreos capítulo 10 verso 24 y verso 25. Por lo tanto, todo y cada uno de nosotros tenemos que tener una iglesia local. Segundo punto, fundación y establecimiento de la iglesia. Históricamente la iglesia nació como tal el día del Pentecostés, siendo consagrada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, según el Nuevo Testamento, Efesios 2, 20. Pero recuerden, apóstoles y profetas bíblicos, ¿sí? No hay otros. Sí, no hay otros. Miembros de la iglesia. El Nuevo Testamento enseña alguna condición para ser miembro en aquella comunidad redimida por Cristo. O sea que tenemos fe, una fe implícita en el Evangelio y confianza sincera en Cristo como el único y suficiente Salvador. Hechos capítulo 16 verso 31. Sumisión al bautismo en agua como testimonio visible de la fe en Cristo y confesión verbal de la fe. Romanos capítulo 10 verso 9 y verso 10. La obra de la iglesia, su tarea consiste, escúchalo bien, en predicar la salvación a toda criatura. Esa es la obra de la iglesia. Su tarea consiste en predicar la salvación a toda criatura. Lo importante es la salvación. Cualquier otro tema que no sea salvación, ya no estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Mateo 28, versos 19 y 20. Proveer todos los medios necesarios de adoración al Señor y proporcionar la comunión. Seguimos. La característica de la iglesia. Dentro de ella tenemos la predicación de la palabra de Dios. No temas del hombre, ni tampoco filosofía del hombre, filosofías huecas, ni tampoco humanismo. Predicación de la palabra de Dios. Nada que mi vida, nada de que por acá, que yo, no. Predicación de la palabra de Dios. Marcos capítulo 16, verso 15. Hechos capítulo 5, verso 42. Y segunda de Timoteo capítulo 4, verso 2. Adoración a Dios. Lucas 4, 5 y Efesios 1, 4, 11. Comunión de los santos. Aquí es donde tenemos que trabajar también. Hechos capítulo 4, verso 35. Tenemos que tener comunión los unos con los otros. Amor los unos a los otros. Juan capítulo 13, verso 35. Y tener un estilo de vida diferente. Mateo 5, 16. Mateo 7, verso 17. Ejercicio de la disciplina. Mateo 18, 18. Ejercicio de los sacramentos. Mateo 28, verso 19, verso 20 y primera de Corintios 11. Esto de los sacramentos ya lo hemos visto. Ya hemos hablado y hoy comentamos que es el bautismo en agua,
y la Santa Cena del Señor, los dos sacramentos que dejó instituido el Señor Jesús. El gobierno de la iglesia. Jesucristo es el Señor de la iglesia. La palabra de Dios nos enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia y Él tiene toda autoridad y gobierno sobre ella. Mateo capítulo 16, verso 18 y verso 19, y Efesios 1, verso 20 y verso 23. Jesucristo gobierna a la iglesia a través del Espíritu Santo y por la palabra de Dios como fuente de autoridad. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En el gobierno de la iglesia, los primeros en recibir la autoridad directa de Cristo para conducir la iglesia fueron aquellos hombres a quien el Espíritu Santo llamó y capacitó para la edificación de la iglesia y que ésta cumpla la gran comisión. Estos siervos de Dios cumplían funciones específicas de acuerdo con su vocación y capacidad ministerial. Entre ellos estaban los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los obispos y diáconos. En el gobierno de la iglesia, los obispos realizaban la función de supervisar la obra de Dios, mientras que los diáconos apoyaban en este trabajo, desarrollando funciones de carácter espiritual y social, así como de servicio, facilitando el desarrollo del ministerio de la palabra en la iglesia local. Hechos capítulo 6. 4. La disciplina de la iglesia. Uno de estos distintivos de la iglesia de Dios es el fiel ejercicio de la disciplina. Cristo manda que la iglesia se mantenga pura, santa, separada de todo lo que se opone a Dios. Y podemos verlo en Tito capítulo 2 verso 12 y Santiago capítulo 4 verso 3 al 10. El ejercicio de la disciplina en la iglesia está justificada en las escrituras. Mateo capítulo 18 verso 15 al 17, segunda de Corintios capítulo 2 verso 5 al 10, Tito 3 10 al 11, y se debe de aplicar por las siguientes razones: como obediencia a la palabra de Dios, para promover la edificación espiritual de los fieles, para conservar la santidad de la iglesia y para restauración del pecador. 5. Y ya por último, ordenanzas de la iglesia. Las ordenanzas son los medios de gracia por las cuales Dios fortalece la fe de los santos. Cristo instituyó dos sacramentos que ya mencioné hace un momento. Es el bautismo en agua, mediante el cual el nuevo creyente expresa su fe públicamente y hace su ingreso como miembro en la iglesia local. Mateo 28, versos 19 y 20, Hechos capítulo 2, 41 y 47, y la cena del Señor, que representa la comunión íntima del creyente con Cristo. Primera de Corintios capítulo 11, verso 23 y verso 25. Por lo tanto, tenemos que someternos bajo el poder de la palabra de nuestro Señor. Y es importante conocer el origen, la naturaleza, el carácter
Porque la iglesia, nosotros tenemos una misión que tenemos que cumplir: predicar el evangelio a toda criatura. Dios les bendiga, y esta es nuestra enseñanza el día de hoy, y esperemos que la pongamos en práctica, aunque ya estamos trabajando en ello, estamos evangelizando, estamos compartiendo, pero tenemos que dar más de nosotros para que muchas almas que no conocen al Señor Jesús lleguen a sus pies, porque el tiempo se está terminando, el tiempo de la gracia, y Cristo viene pronto por su iglesia. Así que nos encuentre el Señor Jesús trabajando para y en su obra. Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana, y recuerden, ahorita terminando vamos a ministrar y vamos a seguir orando. Nos vemos el próximo lunes, primero Dios. Amén.